Vamos a colocarnos todos en la presencia del Señor. Vamos a hacer la misa por los sacerdotes. Por tanto, también todos los padres y madres sacerdotales, para que sea la Virgen María y San José los que les ayuden a ellos para cuidar de nuestro sacerdocio, para cuidarnos a nosotros, para que seamos fieles a la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Sobre mí, porque Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para dar libertad a los oprimidos. Gloria a Dios en el cielo. Y en la paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concedes perseverar al servicio de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu
No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entregará por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta un hermano obispo que había preparado una gran homilía sobre el Espíritu Santo y le dijo a sus feligreses: les voy a hablar del Espíritu Santo. E inmediatamente una monjita que estaba delante le dijo: monseñor, ¿y usted sí cree en el Espíritu Santo? Y él le dijo con cierta rabiecita: claro, hermano, ¿cómo no voy a creer si lo recibí el día del bautismo, lo complementé el día de la confirmación y luego lo recibí en la ordenación sacerdotal y ha sido planificado en mi consagración episcopal? Y la hermana le dice: bueno, monseñor, que se le note, que se le note. A nosotros como sacerdotes, tengo por allí una amiga que estuvo este año en Mitrú y en un momento entró en crisis y le decía: pero es que si los sacerdotes no me demuestran lo que ellos creen, lo que ellos nos enseñan, ¿cómo voy a creer? Muéstrenme. Bueno, al fin la logramos sacar un poco de la crisis. Va a llegar a nuestro corazón por medio de mis manos la Sagrada Hostia. Yo le preguntaba en Semana Santa a una señora que me dijo: bueno, yo el Jueves Santo es el día de la Eucaristía, y le digo yo: ¿y usted sí cree que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento cuando hacemos la hora santa los jueves, cuando usted recibe la comunión? Me dice: claro, monseñor, yo creo que es el mismito que entró el domingo en el burro. Son cosas que nos pasan en el servicio de la Eucaristía, que es una realidad muy concreta y muy conectada con la identidad del sacerdote. Porque siempre que lo ven a uno: padre, va a celebrar, padre, nos va a dar la misa, padre, usted me va a dar la hostia. Y por ello nos toca hablar como de dos realidades que son como la moneda que
que tiene las dos caras, los dos lados, cara y sello, y que están siempre unidos aún siendo diferentes. Una de las tradiciones de los grandes valores que sostiene el sacerdocio es la del Evangelio de hoy, que fue instituido en la última cena. Esta bella tradición se puso de relieve cuando la Iglesia pasaba por momentos de terrible decadencia en su identidad eclesial, y los sacerdotes, Dios nos libre de esas épocas, habían pisoteado a todos los niveles su identidad sacerdotal. Pero un hombre mundano, y después de haber dejado muy bien organizados a sus hijos, decidió cambiar de vida y luego entregarse a Dios en el sacerdocio. Estaba destinado a empezar una reforma de la cabeza para abajo. A los 67 años, Paolo Farnese fue elegido papa con el nombre de Pablo III. Él se dio cuenta de la necesidad de la profunda y urgente reforma de la Iglesia, pero sabía que para iniciar esta firme era necesario un concilio. De esa manera convocó y puso en marcha el Concilio de Trento, el gran concilio de la Reforma Católica, que empezó después de muchos contratiempos el 13 de diciembre de 1545. Una de sus tareas era limpiar el polvo en la decadencia de la identidad sacerdotal y aclarar el horizonte lleno de telarañas teológicas y antisacerdotales. El concilio empezó la reforma sacerdotal por donde debía, la institución del sacerdocio. Y enfrentando este problema, Trento reafirmó que el sacerdocio ministerial, diverso del sacerdocio de los fieles y al servicio de estos, fue instituido por Jesucristo en la última cena. Era el sacerdocio al servicio de la Eucaristía. Pero demos un salto de más de 400 años. En la noche del 11 de octubre de 1962 se celebraba en la espontaneidad el comienzo de un nuevo concilio convocado por el Papa Juan XXIII. Era una luz maravillosa para toda la Iglesia y para el sacerdocio. El Papa se fijaba en la plaza de San Pedro llena de luces y de gente, y desde la ventana observaba y le decía a los fieles: fijaos, hasta la luna se ha asomado esta noche para contemplarnos. La luz del concilio iluminaría también el sacerdocio. El Vaticano II puso de manifiesto otra tradición que se remonta hasta el misterio de la Santísima Trinidad para fundamentar el sacerdocio de Jesucristo. Constituido sacerdote al ser enviado por el Padre para anunciar la buena nueva, Jesús se hace partícipe de su propia misión sacerdotal, a quienes llama y envía. El esquema de Juan dice: como el Padre me envió, así los envío yo, sirve de pauta para el concilio, para fundamentar el sacerdocio como un envío especial a anunciar el Evangelio. Estamos entonces ante dos tradiciones. Aunque parezcan distintas, las dos son complementarias y ambas sostienen en forma unánime que el misterio ha sido instituido por Cristo en los 12, en la medida en que los envió a celebrar la Eucaristía y a anunciar el Evangelio. Por eso, yo recuerdo mi profesor de pastoral que nos insistía: no sean curas de misa y ocho. De la misa salen a comer, de la comida salen a celebrar. Entonces, en los dos casos, es Cristo quien ha instituido el ministerio sacerdotal al enviar de una u otra manera a los apóstoles. Cristo es origen de las dos vertientes. De esta constatación emanan dos exigencias que tocan el corazón de la identidad sacerdotal. Uno es que nos descubramos como enviados. La primera exigencia, que nos descubramos un enviado de Cristo y por tanto
de que estemos estrechamente unidos a Cristo, quien envía. Un enviado es una cosa, un autoprogramado es otra cosa. En un aeropuerto hay un lugar donde guardan las maletas extraviadas, donde uno va a buscar su maleta porque no la ve ahí en la banda donde deben llegar las maletas. Y en ese aeropuerto quedó almacenado también un perrito que dentro de una jaula ahí no se podía mover. ¿Qué sucedió? Sencillamente que durante el viaje, no se sabe cómo, el perrito logró comerse la tarjeta en la que estaba indicado quién lo enviaba, cómo lo enviaba y a dónde lo enviaba. Perdida la tarjeta, nadie sabía qué hacer con ese perrito. Pero el asunto no le acontece solo al perrito. También nosotros podemos perder la tarjeta de enviados. Podemos olvidarnos de esta realidad fundamental de nuestro sacerdocio. Somos enviados y cuando esto acontece, nuestro sacerdocio queda paralizado, sin provecho, enjaulado. Por ello, tenemos que descubrirnos enviados a los otros. El ministro ordenado, enviado así como Jesús, fue enviado por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo, debe tener siempre presente que a causa de la ordenación recibida en el sacramento del orden, es constituido en una relación particular y específica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No podemos quedarnos peleando. En estos días, un amigo, te digo yo, Dios lo bendiga, y me dice, no me miente a Dios, estoy bravo con él. No le dije más. Después lo saludé y le dije, bueno, que Jesús y la Virgen, que Jesús te acompañe y la Virgen, Jesús te bendiga y la Virgen te acompañe. Ah, con ellos sí. Es que yo estoy bravo con Dios, con Jesús y la Virgen no. Entonces, el ministro ordenado es enviado así como Jesús fue enviado por el Padre, con esa fuerza del Espíritu Santo. Como decía al empezar, como le dijo la monjita al obispo, que se nos note. Reavivemos la pasión por la Eucaristía. La segunda exigencia que se le hace es la de ser sacerdote, profunda y apasionadamente enamorado de la Eucaristía. La fuente próxima y eminente de la caridad pastoral es la Eucaristía. La caridad pastoral, nos dice la Presbiterorum Pastoris Dao Oris en el número 23, que la caridad pastoral encuentra en la Eucaristía, dice así San Juan Pablo II, es su expresión plena y su alimento supremo. Y dice San Juan Pablo II, enamorado de la Eucaristía, en su encíclica sobre la Eucaristía dice él, desde hace más de medio siglo, cada día a partir de aquel 2 de noviembre de 1946, en que celebré mi primera misa en la cripta de San Leonardo, en la catedral de Wawel, en Cracovia, mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz, en los que, en cierto modo, en tiempo y en espacio, se han concentrado y se han presentado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. Cada día mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrado al divino caminante, que un día se puso al lado de los discípulos de Emaús para abrirle los ojos a la luz y el corazón a la esperanza. Amén. Por ello, no podemos ocultar estas dos caras del apóstol. En conclusión, se trata de un envío que tiene una referencia particular al ministerio originario de los apóstoles y que se desdobla en dos vertientes. No podemos ninguno olvidar las dos, ni el envío ni la Eucaristía.
Recordemos cuando decimos, pueden ir en paz, que es el que nos sentimos enviados. Y no podemos pisotear estas dos caras de la identidad sacerdotal. Un sacerdote decía, yo celebro la misa solo si me pagan la intención correspondiente, como para caerse de para atrás al oír esto, pero así es. No falta el sacerdote que se vuelve un triste mercader y no valora ya el envío que le hizo el Señor. Otro sacerdote me decía, ¿para qué hablar tanto en Eucaristía? Es mejor una visita rápida, así relámpago. Se dejó agarrar por la moda de la comida rápida, qué tristeza. A este pobre lo agarró nada menos que el demonio mudo, porque entonces dice, yo no predico. Y este demonio se parece al lobo feroz, que cuando quiere agarrar a una oveja, no se lanza sobre ella y la muerde en las costillas o en una pata. Los chillidos de la oveja alertarían al pastor. El lobo se las sabe todas y por eso se lanza de inmediato a la garganta. Así la oveja no puede emitir ningún sonido. Es el estilo propio del demonio. ¿Cómo le gusta la garganta sacerdotal? No preparar la homilía, no orar las lecturas. Nos agarra por la garganta para que no anunciemos con valentía el Evangelio y solo le permite que se dedique a decir a veces tonterías. Tampoco este sacerdote valora el envío que le hizo el Señor. Enviado es un término muy común del origen latino. En cambio, el mismo término en origen griego se traduce con apóstol. Cuánto orgullo santo tenía San Pablo al reconocerse apóstol por la gracia de Dios. Su carta a los romanos empieza celebrando su identidad. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Y en casi todas las otras cartas se introduce presentando su identidad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Ya que hablamos de Pablo, recordemos la Eucaristía del martes. Es reavivar el don de Dios que hemos recibido por la imposición de nuestras manos. Nosotros representamos a la cabeza, que es Cristo, y a su cuerpo, la iglesia. Dentro de las anécdotas sacerdotales, un obispo también comentaba cómo el padre Carlos, párroco muy querido por todos sus parroquianos, se murió. De inmediato Juan, el vicario, llamó por teléfono al obispo y le dijo, el párroco se murió, ¿podría yo tomar su lugar? El obispo le respondió, no veo ningún problema en que tome el lugar del padre Carlos. Póngase de acuerdo con la funeraria. Lástima que el obispo no entendió al padre Juan. Muerto el párroco, es mi oportunidad para representar al obispo en esta parroquia, decía el padre Juan. Y hasta razón tenía. Si el párroco se murió y el obispo está bien lejos, pues aquí estoy yo para representar. Representar a quien está presente. Representar a un ausente o representar a un muerto puede ser posible. Pero de ninguna manera es la representación de que se habla cuando se dice que el sacerdote ejerce el ministerio de la representación de Cristo. Porque ni Cristo está muerto como el párroco, ni tanto menos está lejos como el obispo. Cristo está siempre presente. Cuando San Pablo se presenta ante los corintios como embajador de Cristo, dice, no hay que pensar, él se presenta, y por eso no hay que empezar en pensar como el embajador político
de un país que es enviado a otro país para que hable en lugar de su presidente de su país ausente. El sacerdote representa a Cristo, quien no está ausente, sino que está presente. Y el ministerio no se interpone entre Cristo y los fieles, ni elimina la inmediatez del encuentro, sino al contrario, le favorece. Jesús no dijo: yo me voy, pero en mi ausencia aquí les dejo a un representante del presbítero. Él dice: la representación de Cristo en el ministerio no implica que Cristo haya abandonado la iglesia, sino al contrario, que lleva a término la obra de la salvación mediante el ministerio que lo representa. Este representante lo que hace es volverse signo de él y hacerlo presente sacramentalmente. El ministro no se coloca en lugar de Dios, sino que hace presente la realidad de Dios en el mundo. Pablo reitera 3 veces que Dios o Cristo es el que ordena, invita y llama, y que el anuncio no deriva del conocimiento o de la sabiduría del apóstol. El apóstol es el mensajero de su Señor, es boca, no autor, pero es cooperador de Dios. La Iglesia apostólica entendió esta realidad de los representantes de Cristo, de los que hacen las veces de Cristo, pero para salvaguardar la inmediatez del encuentro con Él, no para interponerse entre Él y los demás. Es lo que en una lectura de estos días, de la semana pasada, creo que el lunes de pasado, dice que cuando llegaron los discípulos, creyeron que eran unos dioses, y ellos les hicieron porque los confundieron con los dioses. La Madre Teresa no era sacerdote, pero dicen que un periodista que la iba a entrevistar llegó y le dijo: yo soy ateo, pero creo que si Dios existe, debe ser muy similar a usted. Y eso es lo que nosotros, como sacerdotes, tenemos que transmitir. Pablo va a decir varias veces: es embajador de Cristo. Y nosotros somos también. Entonces, la identificación con Cristo tiene un gran reto para nosotros. El ser representante de Cristo nos exige transparencia, pero para que ésta sea posible es necesario ante todo otra realidad muy importante: la identificación. La identificación. Por ello, cuando algunos teólogos dogmáticos nos dicen que los sacramentos nos llevan a actuar diosmente, yo tengo que llevar por mis venas a Dios. Les decía ayer en la charla de la higiene del alma sacerdotal, de este padre que la gente le dice: es que es santo, y la gente pues dice: es perezoso, porque siendo santo no hace milagros. Es por ello el configurarnos en esta realidad de Cristo. Él se presenta siempre como el enviado del Padre, y por eso ese ser enviado estaba sostenido ante todo por la realidad maravillosa de su identificación con el Padre. Se trata de una identificación que comprende la totalidad de su ser, identidad existencial, y por eso Jesús decía: el Padre y yo somos uno. Identificación de voluntades, y por eso Jesús exclamaba: mi manjar es hacer la voluntad de mi Padre. Identificación doctrinal, y por eso Jesús afirmaba: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O la identificación pastoral que Jesús expresaba en forma muy clara: estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Esta identificación nos pide a nosotros y nos la explica con esta sencillez. Dice:
como el Padre me envió, así también los envío yo. La identificación de cada uno de nosotros como sacerdotes con Jesús no es tan perfecta como la de Jesús con su Padre. Pero ese es el gran desafío sacerdotal, hacer que poco a poco nuestro sacerdocio vaya adquiriendo los rasgos existenciales, volitivos, doctrinales y pastorales de Jesús, el buen pastor. Por ello, este retiro nos lleva a darle gracias a Dios, porque hemos encontrado, hemos revivido nuestra vida, nuestro ministerio sacerdotal, hemos quedado con inquietudes, el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, o a través de las charlas, o a través de las personas que han estado sirviendo, a través de muchos signos, porque Él no solamente nos habla a través de su palabra, Él nos va hablando de distintas maneras. Yo recuerdo una familia que estaba muy dividida, con muchos odios, y entonces cuando nos vi en la misa, pues aproveché que las lecturas nos hablaban del perdón y empecé a hablar del perdón. Bueno, al final pues no tenía quien cantara, entonces canté "Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos". Y al final llega y me dice uno de los señores: "Padre, ayúdeme para yo poder perdonar a mi hermana. Es que la canción que hicieron en la comunión me tocó". Y yo, yo me decía que... Pero es esto, o sea, siempre uno busca ver si el texto le va a decir a uno algo. No, el Señor nos va hablando, y en este retiro nos ha hablado de muchas maneras, nos dicen los profetas, dice la carta a los Hebreos. Dios ha hablado de muchas maneras, nos ha hablado en Jesucristo, y Jesucristo se ha manifestado de distintas maneras. Quiero finalmente pues agradecer a todos estos servidores, porque al verlos a ustedes recuerdo un sacerdote que me decía: yo me voy a salir del sacerdocio cuando muera mi mamá. Mi mamá es la que sostiene mi sacerdocio. Ya después de que ella muera, ya mi sacerdocio no va a tener sentido. Ustedes son madres y padres sacerdotales, y es decirle al Señor gracias, porque son ustedes como laicos los que nos van ayudando. Yo he tenido la oportunidad de llevar 2 veces laicos, a Anita, a la fundadora de Siervos de María, para hablarnos a los sacerdotes. Y algún momento se han molestado. Yo les he dicho: el panadero, nadie le enseña a hacer mejor el pan que los clientes. Si los laicos son los que nos escuchan a nosotros, son ellos a los que nosotros tenemos que escuchar. Y a veces en las evaluaciones llevo laicos para que ellos nos digan: a ver, porque nosotros hacemos evaluaciones, claro, hice esto, aquello y viene aquello, y de pronto dice un laico va a decir: pasa aquello, ustedes no han hecho esto, vemos a los jóvenes así, vemos que ustedes nos hablan de la Virgen María, y por ejemplo nosotros pues orábamos en Vitú, nosotros orábamos el rosario, pero un día nos dijeron: qué bueno que ustedes también oraran con nosotros antes de la misa. Pues tuvimos que hacer eso, porque ellos nos están hablando, ellos nos están diciendo cómo es que podemos mejorar ese pan. Entonces, por ello, gracias a Anita, que ha estado ahí escondida, no por chiquita, sino por su estrategia. Ella, ahí va a estar, están los otros liderando, haciendo sus cosas, ella va. Es eso, o sea, lo de Juan el Bautista, y eso nos enseña a nosotros como sacerdotes, la humildad, que a veces queremos desaparecer y no dejamos que los laicos actúen. Y no creemos cuando uno dice: es que es Anita, ¿quién es esa vieja?
Pues cuando la ve, me ha enseñado, esa vieja chiquitica, me ha enseñado a valorar el sacerdocio, a valorar a los sacerdotes. Entonces, gracias al Señor porque nos pone a todos estas personas que nos acompañan. Bendito sea porque son esos, como ese hogar. Los padres de Mitú, pues aquí en Bogotá no tenemos mucho donde llegar, y allí llegan, los manda a recoger, los lleva, les ayuda a llevar maleta, en fin. Pero lo que más ha impactado a muchos es que allí nos han enseñado a vivir el sacerdocio, a valorar nuestro sacerdocio. Pidámosle a San José, yo pienso pues que cada madre sacerdotal, cada padre sacerdotal, no es solamente San Juan Pablo II, sino que hay que invocar a San José y a la Virgen, que ellos fueron los custodios de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que ellos sean sus compañeros para que ustedes en su oración, en su ser y hacer, que hacer cada día, ellos los acompañen a ustedes también para que nos cuiden a nosotros. Y una última palabra es para nosotros los obispos. La vida de los obispos no es fácil. Es un don, dice San Pablo, el que aspira a obispo, aspira a un don. Bueno, pero el obispo anterior, a mí me decía, el Evangelio dice que a uno le dan el 100 por uno, a mí me dan el 1000 por uno. A veces la soledad, no tenemos, hay situaciones que uno no sabe compartirlas con este padre, aquello que hago, todo eso se va guardando ahí, se va volviendo en el cuello. Entonces la situación a veces no es fácil. Por ello, como Anita, en vez de juzgarlos, oremos por ellos. Somos sacerdotes. Ustedes no crean que la escuela episcopal es distinta a una reunión de sacerdotes, se discute, se dice, está el que quiere imponerse, el que quiere buscar puestos. Bueno, cuando algún padre me dice, ¿por qué eso? Y son obispos, no, somos ¿cómo es? El sacerdocio en el país. Entonces, orar, porque de verdad a veces la soledad, y yo a veces en estos territorios donde uno pues no puede decir, uno le escribe a algún hermano obispo, buenas, ¿cómo está? Bien, hermano, después te hablo porque estoy por aquí, voy para una misa o voy para una reunión. Bueno, sí. Pero he tenido también, le agradezco al Señor el nuncio anterior porque él era un hermano, me decía, yo le decía, usted es un papá, no, yo soy tu hermano, pero un hermano que 2 de la mañana a veces me llamaba, Señor, tengo esta situación, y yo le decía, bueno, excelencia, sí, ayúdenme a ver qué podemos hacer. Y era así, casi las llamadas de él eran después de las 11 de la noche, 12 de la noche, pero fue que cuando a mí me llamó para venir a Bogotá, yo poniendo el celular para poder madrugar, porque tenía que salir a las 4 de la mañana para coger el avión en Río Negro, buscando la hora, le marqué a él. Agachando. Yo le dije, excelencia, no, qué pena, es que va a colocar el celular para él. Y él, no, está bien, no le pasa nada, tranquilo, no hay problema, pero está bien. Sí, excelencia, estoy bien, estoy achantado porque mucha vergüenza porque, imagínense, me dijo, no, a la hora que sea. Y así siguió. Pero por eso oremos para que el Señor, dice la oración, para que el Señor nos dé pastores según el corazón. Quiero que
Le demos un aplauso a estos servidores que el Señor nos ha dado y que nos ha hablado a través de ellos. Pongámonos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna al cuerpo de la Iglesia. Respondemos: Jesús, sumo y eterno sacerdote, ayúdanos a nosotros. Jesús, sumo y eterno sacerdote, ayúdanos a nosotros. Por nuestro obispo Merardo y por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Jesús, por todos nosotros que hemos participado en la gracia de este retiro espiritual, para que llenos de la gracia del Espíritu Santo, seamos dignos cooperadores del orden que se nos ha sido entregado. Para que en ustedes, sacerdotes, brille por el resplandor de la santidad y cumplan dignamente el ministerio que han recibido, roguemos al Señor. Para que, dando buena cuenta del ministerio que se les ha confiado, sigan el premio de la bienaventuranza eterna, roguemos al Señor. Por todas las madres y padres sacerdotales que detrás de nosotros están orando y sosteniendo nuestro ministerio. Confiado, Dios Todopoderoso, en la abundancia de tus dones, humildemente te pido que atiendas las oraciones de tus fieles y mires piadosamente nuestra intimidad, pues nos has llamado al servicio de la Iglesia. Concédenos también la abundancia de la gracia sacerdotal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de las horas. Te presentamos, Señor, la liturgia de las horas para que tus sacerdotes sigan siendo fieles a su compromiso con Cristo en su iglesia y les sea de alimento espiritual. Rosario. Señor, te presentamos este rosario para que, como nos enseña el Padre Pío, con él ganemos las batallas de cada día y que por medio de María lleguemos hacia ti. Biblia. Señor, te ofrecemos la palabra de vida para que los sacerdotes, apoyados en ella, sepan iluminar la vida y el corazón de sus feligreses. Estona. Te ofrecemos, Señor, esta estona que representa el signo de la dignidad sacerdotal, para que cada uno de tus ministros valore y cuide su vocación. Y uvas. Pan. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, fruto del esfuerzo y el trabajo de tus sacerdotes,
para que se convierta en alimento del mundo que nos lleve a la vida eterna. Uvas. Te ofrecemos, Señor, estas uvas, signo de alegría para que nunca falte el entusiasmo en tus sacerdotes en su ministerio. Hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que quisiste, oh Dios, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo, concede propicio por la eficacia de este sacramento, que su servicio te sea siempre grato y de frutos que siempre permanezcan en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote
al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrendas permanentes para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Medán, a Monseñor Héctor, obispo de Zipaquirá, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz, Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. y el caos del universo existía en tu corazón antes que naciera el sol. Donde pongo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Hoy vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer pues a los organizadores de este retiro, a la reparación sacerdotal, cabeza de Anita, a Oye Charité con el Padre Roberto, muchas gracias. También agradecerle al Padre Sigfredo, que nos ha estado coordinando, llamando, porque es la mejor manera de ubicarnos y de poder que todo esto marchara como se había organizado. Y a la fraternidad sacerdotal. Dios les bendiga, Dios les pague, es lo que tenemos que decir. Pero también tenemos que decir como el niño, un indígena, que yo les llevo siempre dulces. Entonces el niño me enseñó eso. Yo le di los dulces y el papá le dijo, ¿cómo se dice?
Y yo esperé que el niño me dijera gracias, y el niño me dijo, deme más. Entonces, pedimos más retiros, pedimos más oración por nosotros para que sigamos caminando en el Señor. Sigamos caminando en este ser sacerdotes. Dios les pague pues, a todos los servidores. Padre Jordi, Dios le pague por venir a acompañarnos, por estar acá. Y bueno, oremos unos por otros. Y antes de la bendición, nuestra Madre Sacerdotal va a hablar. Póngale el banquito. Bueno, pues primero es darle gracias a Dios porque en su infinita bondad Él es el que suscita, el que mueve, el que finalmente lo realiza todo. Sin su gracia no es posible nada. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer. Entonces, agradecerles en el nombre del Señor la sensibilidad que tuvieron para poder, digamos, vencer todos los obstáculos que la mayoría de sacerdotes tuvieron para llegar hasta este lugar. Los que tenían que abordar un avión y, en fin, tuvieron muchas dificultades, pero gracias a Dios están aquí, incluyendo a nuestro hermano Benny, que fue inclusive detenido en el aeropuerto, pero gracias a la oración de todos logramos que entrara al país sin visa y le permitieran quedarse hasta viernes, creo. ¿Hasta cuándo le dieron permiso de quedarse, padre? Bueno, el martes se regresó a Venezuela. Bueno, gracias a Dios, hasta fin de semana le dieron. Entonces, de verdad, mil gracias por esa generosidad y esperamos que ustedes sean multiplicadores de esta buena noticia. Las buenas noticias hay que comunicarlas y la verdad, esto es un carisma de la iglesia, no es propio de un grupo, no, el carisma es de la iglesia y tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia. El carisma es de la iglesia.